exposición de André Kertész, denominada precisamente André Kertész, el doble de una vida. Es una exposición retrospectiva de su obra fotográfica, un periodo de trabajo muy extenso. Las primeras fotografías de él son de comienzos de siglo y las últimas como de los 70s, 80s, o sea, son como 7 décadas de trabajo, algo que es bastante impresionante y presenta a uno de los principales artistas de la historia de la fotografía, que un poco maestro de muchos, un artista que influenció a muchas generaciones de fotógrafos. Esta gran colección de fotografías de André Kertész surge por una donación que él hizo al Estado francés al final ya de su vida, donde donó todos sus negativos y gran parte de su archivo personal. Y a partir de este gran archivo es que se produce esta exposición con copias modernas de las fotografías realizadas en sales de plata. Eso significa que son, aunque no son las fotografías vintage de la época, son fotografías de muy alta calidad. Se expone o se habla de la fotografía de Kertész alrededor de 3 épocas. La primera, que es la época de Hungría, entre 1912 y 1924-25. Después la época parisina, entre 1925 hasta 1936. Y después está, digamos, como la época americana, cuando Kertész vive en Estados Unidos, en Nueva York en particular, y ese periodo es muy extenso y va de 1936 hasta, digamos, como finales de los años 60, cuando Kertész se libera un poco de su práctica profesional y empieza a asumir solamente una postura artística. Ahí entraríamos en la cuarta parte del trabajo de la obra de Kertész, que es como, digamos, más una parte de reconocimiento, de consolidación de su trabajo de los 3 periodos que acabo de mencionar. El primer periodo es muy importante en el sentido que muestra ya las disposiciones estéticas visuales de Kertész para la fotografía, es decir, que tiene como una cierta facilidad en lograr como una buena imagen con la técnica fotográfica. Sin embargo, esa práctica doméstica, personal, que podríamos acercar a la estética vernácula de la fotografía. La primera etapa es también importante porque Kertész ya muestra una sensibilidad poética que va a conformar sobre todo su práctica de los años parisinos, es decir, que ya tiene una acuidad hacia como la captura de ocurrencias estéticas del cotidiano en el cual él vive. El mejor ejemplo es las fotografías que él hace de la Primera Guerra Mundial. Europa está completamente destruida en ese momento y él está haciendo fotografías que no reflejan para nada el trauma en el cual se encuentra el continente en ese momento. Entonces esas fotografías buscan una especie de escape poético y digamos que esa factura poética de su imagen es lo que va a conformar su éxito en el París de las vanguardias artísticas y literarias de los años 20 y 30. El segundo periodo, pues justamente corresponde en ese periodo de los años 20 y 30 y es la edad de oro de Kertész, en el sentido que su fotografía encuentra una resonancia particular en las teorías y en las prácticas visuales de las vanguardias históricas, en particular el surrealismo, digamos la constelación surrealista que existe en París en ese momento. Cuando hablo de constelación quiero decir que no solamente Kertész trabaje con el grupo surrealista de André Breton, sino con los distintos satélites del grupo central del surrealismo. Es tanto que Kertész se ha influenciado por las vanguardias, sino que más bien las vanguardias reconocen en el trabajo de Kertész una expresión fotográfica surrealista, por ejemplo.
Entonces, digamos que no hay ninguna adhesión formal de Kertész a cualquier grupo vanguardista, sino que él siempre anda en su propio camino. Sino que la adhesión, digamos, del trabajo de Kertész al surrealismo o los grupos de vanguardia de la época se hace más bien a través de la publicación, es decir, que es una apropiación del grupo de la fotografía de Kertész. Una vez publicada en el contexto surrealista, la fotografía de Kertész se vuelve surrealista, pero él tenía como una visión, una capacidad de extraer la poesía del cotidiano que existe antes y que existirá después del surrealismo. Kertész siempre, creo que es al final de los años 70, hasta su muerte, que él no pertenecía al surrealismo para nada. Ahí me apropiaré un poco de la palabra de Brassai, que es otro fotógrafo de la época, que decía que su vinculación al surrealismo fue más bien un malentendido, en el sentido que que son los surrealistas que veían un carácter surrealista a sus fotografías, pero no él que empezó a desarrollar una práctica como adaptada a la teoría bretoniana. Parte del trabajo callejero también se basa en la visita a los grandes personajes de esa época, de las vanguardias, visitando sus estudios, tomando fotografías, como algunas que vemos en este sector de la exposición de Mondrian, retratándolo él a través de sus manos, de sus objetos, cosa que se vuelve como imágenes icónicas. El tercer periodo es un periodo un poco extraño en la obra de Kertész. Yo creo que no se explica del todo aún. Kertész se va en Estados Unidos en 1936 para responder a una comisión, un trabajo profesional que él tiene allá. Se va, desarrolla en unos años unos trabajos profesionales, pero rápidamente la declaración de guerra en 1939, o digamos la complexificación de la situación política en Europa a partir de 1938, impide su fácil regreso y se queda un poco bloqueado en Estados Unidos durante como todo el momento de la guerra. Después de la guerra, pues ya está viviendo como desde hace casi 10 años en Estados Unidos. Entonces, digamos que sigue desarrollando pues la actividad profesional y también hay un asunto económico muy importante ahí que tenemos que considerar respecto a su periodo estadounidense, pero va a seguir entonces desarrollando su trabajo fotográfico de carácter profesional, digamos, hasta el año 63. Empieza a trabajar para revistas y finalmente hay una serie de fotografías en la exposición que mezcla diferentes épocas de su vida, que es cuando empieza a trabajar con color. Y se mezcla en la exposición también algunas fotos que toma en lugares diferentes, como por ejemplo en Japón. Toma también el tiempo de reencontrar un baúl de fotografía que él había escondido, que se había escondido bajo las indicaciones del fotógrafo en el parque de un castillo, y entonces reencuentra sus fotografías. Estamos hablando de muchas de las imágenes que conforman hoy en día para nosotros su obra. Es una exposición que llega a nosotros gracias a la organización y curaduría del Jeu de Paume en París y al Banco de la República. La exposición estará en el Museo de Arte del Banco de la República desde el 3 de marzo hasta junio 4. Hace parte de un programa ya que lleva muchos años del Banco de la República con el interés de hacer llegar al público grandes maestros o grandes figuras de la fotografía, y este año es precisamente André Kertész, uno de los grandes maestros de la fotografía, el que ocupa este espacio y que podrán todos visitarlo.